¿Qué haces cuando te sientes estancado en tu dolor? Yo creo que una gran respuesta es regresar y reafirmar nuestra unión con Cristo. Esto más que un concepto es una realidad portentosa que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, nos ayuda a tenerlo muy presente. ¿Cómo sigues adelante en medio de una crisis sintiendo ganas de rendirte? Una vez más, recordando nuestra unión con Cristo. Y más que recordando es viviendo nuestra unión con Cristo. ¿Qué haces cuando los problemas emocionales o financieros, relacionales o de salud se arremolinan y por mucho que quieras seguir a Dios no sabes qué hacer? Una vez más, recordar y vivir nuestra unión con Cristo. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Definitivamente que nuestra unión con Cristo, nuestra vivencia de Cristo, la vida de Cristo fluyendo en nosotros es lo que nos da la potencia para seguir en medio de las adversidades que nosotros podamos tener. Ahora, déjame comentarte que Dios entiende cuando tú y yo nos estancamos. Esto es algo extraordinario. El autor de Hebreos dice que el Señor Jesús pasó por todas estas cosas, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Él sabe perfectamente lo que es ser un humano. Nuestro Dios sabe lo que es ser un humano con todas las fragilidades y todos los niveles de desesperación, todos los niveles de angustia que podamos nosotros experimentar. Él lo sabe. Entonces, Él tiene el poder también para sacarnos de ese estancamiento, de esa crisis y de levantarnos así como Él se levantó, y más que solamente se levantó de las crisis, Él se levantó de los muertos. Hemos estado anunciando una y otra vez en estos devocionales la resurrección de Jesús y nosotros podemos participar abiertamente de esa debilidad, de esa potencia, aún en medio de nuestra debilidad. Pero tú recuerdas, San Pablo decía, tenemos este tesoro en vaso de barro para que el poder de Dios sea de Él y no de nosotros, para que la potencia sea de Él y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, muy frágiles, tremendamente frágiles, que constantemente nos casi sentimos quebrarnos, pero Dios está allí con la potencia de Jesús en nosotros. Nosotros estamos unidos a Él. Y por eso Pablo también decía, estamos atribulados, pero no desesperados, en angustias, pero no derribados, etc. Porque él decía, llevando en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces, rechazar esta realidad y querernos sentir superpotentes y rechazar la fragilidad que tenemos y odiarla al grado tal de que no queremos sentir todas estas cosas que vienen junto con el dolor y con las crisis, es una neurosis. Y nosotros no estamos para estar con este tipo de neurosis. Estamos para vivir el Evangelio en su más grande expresión, pero también en sus más sencillas expresiones. Y el Evangelio dice que estamos unidos a Cristo, que Él y nosotros somos uno, que estamos unidos por medio de su muerte, pero también por medio de su resurrección, que cuando le hemos abierto el corazón y la vida, entonces Él llega para fortalecernos, levantarnos y dejar que su vida fluya a través de nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Otra propuesta que encontramos es
la propuesta del autor, Santiago, en el Nuevo Testamento. Dice así, mira, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Versículos 5 al 8 del primer capítulo de Santiago. Y la sabiduría que Dios nos promete no es solamente intelectual. Para nosotros los occidentales, los que vivimos acá, de este lado del mundo, la sabiduría es algo muy mental, muy de pensamientos, muy de conocimiento solamente, mental. Pero para los orientales, como Santiago que escribe esta carta, la sabiduría es algo muy práctico. Es la capacidad de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo en medio de cualquier situación. Es la capacidad de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo en medio de cualquier situación. Entonces, la sabiduría se refiere al diseño de Dios para la vida. Y eso es algo también que nosotros podemos hacer, eso es algo muy práctico. Pidan a Dios sabiduría, dijo Santiago. Eso es lo que necesitamos en el momento de la crisis. Justamente ir con Dios para pedir sabiduría. Señor, dame claridad de qué es lo que tú estás queriendo hacer conmigo en medio de toda esta situación. Y ser muy honestos, como creo que muchas veces somos. No entiendo nada, no sé cómo hacerle, no sé cómo resolverlo, Señor, pero tú dame sabiduría. Entonces, hay una manera de pensar, decidir y llevar a cabo nuestras responsabilidades, vivir nuestras relaciones y seguir a Dios, que se ajusta a lo que Él desea. Él quiere darnos todo lo que necesitamos para desarrollar esa habilidad. Así que el autor Santiago les dice, pidan la sabiduría de Dios y crean que la recibirán. Pídanle a Dios. En otras palabras, Santiago nos dice, vayan a la fuente de sabiduría. Y además no pierdan de vista que Dios es tremendamente generoso. Dios es el Dios dador, el Dios que está constantemente dando una y otra vez. Entonces, no dice la Biblia que nos esforcemos más o que nos las arreglemos por nosotros mismos. La Biblia dice, pidan sabiduría, pidan al Señor claridad, pidan sabiduría para saber cómo, cuándo y qué hacer en esa situación. Y pídanla con fe, no dudando de la bondad de Dios. Esto nos pasa con frecuencia, que le pedimos algo a Dios y no estamos tan convencidos de que Él quiera darnos algo bueno. No estamos tan seguros de que de sus manos venga algo bondadoso. Dios es dador, dice Santiago. Dios es bueno, dice la palabra del Señor. Para siempre su misericordia, su amor perdura por todas las generaciones. Dios es bueno, dice Nahum el profeta, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es bueno, gritan los salmos una y otra vez. Para siempre es su compasión. Así que tú y yo, ¿qué podemos hacer? Ir con ese Dios, nuestro bondadoso Dios, y pedirle sabiduría para enfrentar nuestro día a día.
Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.